Bien, buenas tardes jóvenes, bienvenidos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Linda. Bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar medidas de tendencia central. Es un cálculo más de los que ya hemos hecho, ¿verdad? Vamos a trabajar con una presentación. Bien, necesito que alguien me informe si pueden ver la presentación. Sí, mira, profe. ¿Sí? Vale, gracias. Entonces, como les decía, el tema del día de hoy es medidas de tendencia central. Después de haber recolectado los datos estadísticos, ordenamos en una tabla, tabulamos. También hicimos uso de gráficas para obtener una idea sobre el fenómeno estadístico investigado. Ahora vamos a ver medidas de tendencia central, porque las operaciones que vimos anteriormente pues no son suficientes para el fin que persigue la estadística. Son solo el principio del análisis y es necesario efectuar otras operaciones que permiten una mejor interpretación del fenómeno investigado. Entre estas operaciones se pueden mencionar las llamadas medidas de tendencia central o promedios. El promedio pues ya lo manejamos nosotros, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando en un curso, llamemos el curso de estadística. Usted quiere saber al final cuál fue su nota promedio, con qué nota ganó. Pues simplemente suma los cuatro notas que obtuvo durante el año, correspondientes a cada bimestre. El total lo divide dentro de 4, ¿verdad? Eso ya lo manejamos, pero hoy lo vamos a ver un poquito más profundo. Entre las medidas de tendencia central, vamos a encontrar los siguientes. Media aritmética. Media aritmética, que también es conocida como promedio. Tenemos la mediana y la moda. Las tres son llamadas medidas de tendencia central porque se enfocan en, digamos, a la mitad de los datos que tengamos. Media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada y es igual al cociente que resulta de la suma de todos los valores entre el número total de casos. Es lo que le decía. Sumamos las 4 notas y a ese resultado lo dividimos dentro de 4. El cálculo de la media aritmética se aplica en una serie simple de datos. También se aplica la media aritmética en una distribución de frecuencias simples o valores sin agrupar. Y el tercer caso es cuando se aplica la media aritmética en una distribución de frecuencias de valores agrupados en intervalos. Eso es en cuanto a la media aritmética. Ahora vamos a ver la mediana. La mediana es el valor que en una distribución ordenada de valores ocupa el centro de ella, es decir, que tiene sobre sí el 50% de los casos
y debajo de ella el otro 50%. A diferencia de la media aritmética, que es un promedio calculado, la mediana es un promedio de posición. Es decir que para hallarla en una serie simple se localiza el valor que ocupe el valor central de la serie ordenada de valores y no se obtiene como resultado de un cálculo. Esto es solo viendo por posición. Por ejemplo, que hayan 3 personas de diferentes estaturas. El que esté en medio de los dos sería la mediana. Estaría representando la mediana, porque no se tomaría ni al más alto ni al más bajo, sino al que esté en medio. La moda es otra medida de tendencia central que consiste en el valor de la variable que se repite más veces, es decir, que tiene más frecuencias. La palabra moda deriva del inglés mode, que significa lo más acostumbrado o lo más usado. Es como cuando se dice, ¿verdad?, que esa ropa está de moda. Significa que en ese momento muchas personas están utilizando ese tipo de ropa. Bueno, ahora vamos a dejar a un lado las diapositivas y vamos a trabajar en la pizarra. Tenemos el primer ejemplo. Corresponde al cálculo de la media aritmética. En este caso estamos aplicando la media aritmética en una serie simple de valores o de datos. Aplicación de la media aritmética en una serie simple de valores. Bueno, entonces, si se calcula el ingreso diario de un comerciante durante la última semana. En la primera columna tenemos los días, de lunes hasta el sábado, y en la segunda columna tenemos la cantidad de dinero que ha obtenido en esos días. Entonces, tenemos que para el día lunes, él obtuvo 175, martes 1225, miércoles 1175, jueves 1300, viernes 1800 y sábado 1400. La media aritmética la vamos a representar con una X y una barra encima. Su ecuación es la siguiente. Es la sumatoria de X sobre N. Sumatoria de X sobre N. Donde X serían las cantidades y N cuántos datos tenemos. Tenemos entonces que sumar todos estos. 175 más 1225 más 1175 más 1300 más 1800 más 1400. Eso es igual a 7075. Entonces el total es igual a 7075. Vamos a escribir que sumatoria de X, sumatoria de valores, nos dio 7075 y N el número de valores, el número de datos que tengamos. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces N es igual a 6, sustituimos acá
La media aritmética es igual a 7075 dividido 6. Eso es igual a 1179,17. Vamos a... Entonces, en promedio, concluimos que en promedio este comerciante ha tenido un ingreso de 1179,17 quetzales diarios a partir del lunes hasta el sábado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda? O sea que se nos va a mandar la tablita y nosotros tenemos que sacar el resultado de la tablita, de ahí lo tenemos que poner así como en la fórmula que nos dio, ¿verdad? Ajá, exacto. Esta es la fórmula. Sumatoria de valores dividido entre el número de valores. El número de valores en este caso fueron 6, uno por cada día, de lunes a sábado. Entonces contamos 6 valores. Ahora vamos a calcular la media aritmética de una distribución de frecuencias simples o valores sin agrupar. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a borrar esto. Frecuencias simples o valores sin agrupar. Vamos a calcular, en este caso, vamos a anotar otra tablita. Se los voy a leer primero. Dice, en una empresa hay 3 trabajadores que ganan 1,200 quetzales. Vamos a ir llenando la tablita con estos datos. Vamos a hacer una tabla ahora de 3 columnas. Entonces, vamos a usar en la primera columna, serían X representa a salarios, la frecuencia de los trabajadores, y la frecuencia por la cantidad de salarios en total.
Porque vamos a ir leyendo, voy a ir leyendo, vamos a ir generando los datos. Dice, en una empresa hay 3 trabajadores que ganan 1.200 quetzales. El salario es de 1.200 quetzales. La frecuencia corresponde al número de trabajadores y son 3. Luego dice que hay 5 trabajadores que ganan 1.250. 1.250 son 5 trabajadores. Luego hay 4 que ganan, vamos a escribir que son 4, ganan 1.280. 8 que ganan 1.300. 8 que ganan 1.300. 6 que ganan 1.350. 6 ganan 1.350. 3 que ganan 1.400. Y 2 que ganan 2.450. 2 que ganan 2.450. Bien, entonces, ahí tenemos. Vamos a hacer los totales multiplicando el salario por el número de trabajadores. 1.200 por 3 daría un total de 3 por 12 son 36. Y agregamos 2 ceros, serían 3.600. Aquí tenemos 5 por 1.250, serían 6.250 para los que ganan 1.250. Luego tenemos 4 por 1.280, 5.120. Multiplicamos 8 por 1.300, 10.400. 6 por 1.350, 8.100. 8.100. 3 por 1.400, 4.200. Y 2 por 2.450 son 4.900. Ahora vamos a hacer la sumatoria de 4, 5, 6, 7. Tenemos entonces 3.600 más 6.250 más 5.120 más 10.400 más 8.100 más 4.200 más 4.900. Eso es un total de 42.570.
42.570 quetzales. Vamos a calcular también el total, en este caso, de los números de trabajadores. Aquí tenemos 3 más 5 es 8. 8 más 4 es 12. 12 más 8, 20. 20 más 6, 26. 26 más 3, 29. Más 2, 31. Entonces, la ecuación a utilizar en este caso es sumatoria de f por x dividido n. F por x es cada uno de estos datos. Esto es f por x, o sea, la frecuencia por el salario de cada uno de ellos. Pero la ecuación me pide la sumatoria de f por x, o sea, la sumatoria de esta columna. Y aquí para este caso tenemos que la media aritmética es igual a la sumatoria de f por x nos dio 42.570 y el número de datos corresponde al número de trabajadores, que en este caso son 31. Sustituimos entonces 31. N es igual a 31. Dividimos 42.570 dividido 31 es igual a 1.373. 1.373.23. Como estamos hablando de dinero, podemos escribir que la media aritmética es de 1.373.23 quetzales para cada trabajador. O sea que en promedio la empresa les paga a cada uno de sus trabajadores 1.373.23 quetzales. ¿Alguna duda? No, creo que ninguna. Muy bien. Continuamos entonces. Profe, solo con una duda. Ajá. Primer ejemplo sobre qué fue. Sobre serie simple de datos, donde teníamos solo dos columnas, es una serie simple de datos o de valores. En este caso ya es sobre una distribución de frecuencias simples o valores sin agrupar, porque aquí ya tenemos más datos. Digamos que en el primer ejemplo podríamos considerar de que aquí solo hay un trabajador, aquí no hay frecuencia. Aquí ya tenemos frecuencia, entonces por eso multiplicamos cada salario por el número de trabajadores. Llegamos a obtener esta columna. Ahora para obtener el promedio, sumamos estos valores y los dividimos dentro de la frecuencia acumulada. En este caso, al sumar esto es la frecuencia acumulada y ahí obtenemos el promedio en este caso.
Bueno, para el siguiente ejemplo es media aritmética siempre, pero de una distribución de frecuencias de valores agrupados en intervalos de amplitud constante o variable. Voy a necesitar que en su cuaderno busquen el ejemplo que corresponde a cuando ya estábamos armando tablas, que sería el primer ejemplo, pero yo voy a revisar. Sería la segunda tabla que les di de ejemplo. ¿Será que lo pueden buscar, por favor? Necesito que lo miren para que vayan viendo de dónde vamos a ir sacando los datos. ¿En dónde, profe? Es que no le escuché nada. Miren, pues necesito, para el siguiente ejemplo, vamos a trabajar la media aritmética, pero en una distribución de frecuencias de valores agrupados. Entonces, voy a necesitar que ustedes se ubiquen en una tabla que les di de ejemplo en el bimestre pasado, que habla sobre una prueba de psicología, pasado a 50 estudiantes. Búsquenlo con esas referencias, por favor. Ya se ubicaron. Dice el resultado de una prueba psicológica pasada Ah, 50 estudiantes. sí. Me recuerdo que ahí los intervalos están de 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60. Sí, ¿verdad? Sí, acá dice 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, 61 a 70, 71 a 80, 81 a 90 y 91 a 100. Muy bien. De esa tabla nos vamos a apoyar para calcular la media aritmética para este tercer ejemplo. Entonces, ahorita vamos a trabajar la media aritmética de una distribución de frecuencias. Ahora ya no son simples, sino que de valores agrupados. Vamos a elaborar acá frecuencias de valores agrupados. De valores agrupados en intervalo de amplitud constante. Entonces, la ecuación para este caso es la siguiente. Siempre la media aritmética la vamos a representar con una X y una barra encima. Pero ahora es igual a la sumatoria de la frecuencia por XI. XI representa la marca de clase dividido N. Entonces nos vamos a ubicar en la tabla que les acabo de mencionar y vamos a ir generando los datos que se nos soliciten. Pero antes pues vamos a hacer una tablita. Vamos a colocar punteos. La frecuencia, la marca de clase y el producto de la marca de clase por la frecuencia. Nos vamos a ubicar entonces en la tablita. Los punteos corresponden a los intervalos. Tenemos uno, es el primero que está de 31
a 40. Para este intervalo tenemos una frecuencia de 5. El punto medio o marca de clase, en este caso nos dio 35.5. Esta columna la vamos a dejar para último. Vamos con el siguiente intervalo, que es de 41 a 50. En ese intervalo tenemos una frecuencia de 8. El punto medio o marca de clase es de 45.5. Siguiente intervalo es del 51 al 60. Tenemos una frecuencia de 5. Su marca de clase o punto medio es de 55.5. Vamos al siguiente intervalo, que es de 61 al 70. Ahí tenemos una frecuencia de 6. Su marca de clase está en 65.5. El siguiente intervalo es del 71 a 80. Tenemos una frecuencia de 10. Su marca de clase está en 75.5. Siguiente intervalo está en 81 a 90. En una frecuencia de 7. Su marca de clase está en 85.5. Y el último intervalo, que está del 91 a 100. Su frecuencia es de 9. Y su marca de clase es de 95.5. El total en la frecuencia es de 50. Bien. Con esos datos vamos a trabajar entonces. Entonces, ahora vamos a multiplicar. Nos falta esta última columna donde multiplicamos la frecuencia por XY, que es marca de clase o también conocido como punto medio. 5 por 35.5 es igual a 177.5. Tenemos el siguiente, 8 por 45.5 es igual a 364. El siguiente, 5 por 55.5, 277.5. Siguiente, 6 por 65.5 es igual a 393. 10 por 75.5 es igual a 755. 7 por 85.5 igual a 598.5. Y el último, 9 por 95.5 es igual a 859.5. Bueno, hemos terminado la tabla. Ahora nos vamos a guiar de la ecuación. Dice que es la sumatoria de F de la frecuencia por la marca de clase. O sea, se refiere a esta columna. Tenemos que sumar el contenido de esta columna y a esta sumatoria lo dividimos dentro de n, y n es el número de datos, que en este caso son 50. Entonces escribimos que n es igual a 50. Vamos a hacer esta sumatoria. Tenemos 177.5 más 364 más 277.5 más 393
más 755 más 598.5 más 859.5. Eso es igual a 3.425. 3.425. Bueno, entonces nos vamos a apoyar de esta ecuación. Escribimos que la media aritmética para una distribución de datos de valores agrupados sería sumatoria de f por xy, que es de 3.425, dividido n, y n representa el número de datos, que en este caso son 50. Entonces el promedio es igual a 3.425 dividido 50. 68.5. Entonces, en promedio, se podría decir que han aprobado todos los alumnos. Aquí en promedio tenemos que la media aritmética es de 68.5 puntos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna, profe. Muy bien. Bueno, entonces, en la asignación les voy a colocar la respectiva tarea correspondiente a la clase de hoy. Estén Sería la número pendientes. 6. ¿Cómo? Sería la tarea número 6. 7. Tarea número 7, recuerdo. Ah, sí, número 7. Ujú. Ya mañana pueden revisar en plataforma para saber qué tarea les he asignado. Como ustedes pudieron ver, este tema no es nada difícil, es simple. Entonces creo que es una tarea que todos lo van a poder resolver. Desde ya pues les deseo un feliz fin de semana, ya que no los voy a volver a ver, sino hasta la otra semana. Se cuidan. Adiós, Bendiciones a profe. todos. Adiós. Padre. Feliz tarde.